Hola, en este vídeo vamos a festejar los 10 años de la misión Gaia. La misión Gaia es un satélite de adquisición de datos fotométricos y astrométricos de altísima precisión de la Agencia Espacial Europea. Recién, en julio de 2024, ha cumplido 10 años de adquisición de datos y en este vídeo vamos a mostrar un par de hitos, un par de logros excepcionales que tuvo esta misión en estos 10 años. Así, como resumen rápido, podemos decir que Gaia hizo unas 14.000, casi 15.000 scans del cielo. Se han hecho unas 3.400 observaciones de estrellas por segundo. Ha realizado en torno a 20 órbitas alrededor del punto L2 de Lagrange. Ha observado unas 813.000 estrellas binarias y más de 1.8 billones de estrellas. Ha observado en torno a 200 candidatos a exoplanetas y unos 4,8 millones de candidatos de galaxias. Se observaron, como ya mencionamos, 158.000 objetos del sistema solar, más que nada asteroides. Y hay trabajando en Gaia unos 450 personas de unos 25 países. ¿Qué cantidad de datos se han bajado? En torno a 126 terabytes de información. Con esa información se han generado en torno a 128 tesis de doctorado y más de 10.000 papers científicos con los datos obtenidos con esta misión Gaia. La misión espacial Gaia está diseñada principalmente para crear un catálogo estelar excepcionalmente detallado mediante la cartografía de las posiciones, paralajes y movimientos propios de más de 1.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Esto es, está mapeando todo el cielo completo. A pesar de centrarse principalmente en las estrellas, Gaia ha demostrado ser un valioso activo en la detección y caracterización de objetos del sistema solar, más que nada asteroides, incluyendo asteroides y lunas planetarias. De hecho, aunque el diseño de la misión Gaia no se optimizó originalmente para la detección de objetos del sistema solar, sus mediciones han proporcionado posiciones 100 veces más precisas que las obtenidas en décadas anteriores. Esto permite tener como resultado las órbitas precisas de más de 156.000 asteroides con la misión Gaia. Si te gusta estudiar los asteroides y lo haces desde la Tierra con tu telescopio, puede que te interese especialmente una buena oportunidad para ver un asteroide moverse delante de una estrella. Este fenómeno se conoce como ocultación estelar y se refiere al momento en que un asteroide o una luna bloquea temporalmente la luz de una estrella lejana moviéndose delante de ella. Se forma una trayectoria de sombra en la Tierra y cuando se coloca en esa trayectoria de sombra en el momento adecuado, se puede observar el breve instante en que se bloquea la luz de la estrella. Una rara oportunidad para estudiar la forma del asteroide, sus anillos y muchas de sus otras propiedades. Hasta hace poco la trayectoria prevista de la sombra de la Tierra era menos segura, lo que aumentaba la zona en la Tierra en la que se podía localizar la trayectoria de esa sombra. Muchos observadores debían repartirse por la mayor zona de sombra prevista con la esperanza de captar esa ocultación. Los aspectos organizativos de una campaña de este tipo podían resultar bastante complicados, especialmente cuando se requería observar desde lugares remotos de la Tierra o cuando la trayectoria de la sombra prevista se situaba, por ejemplo, sobre los océanos. Además, tampoco se conocía muy bien el momento en que el asteroide se movería por delante de la estrella, lo que significaba que era mejor seguir mirando por el telescopio durante más tiempo, o de lo contrario, uno podía perderse el parpadeo de esa estrella. Con el Gaia Data Release 1 se hizo visible una primer mejora en este campo. Para predecir la trayectoria de una sombra de este tipo en la Tierra, es necesario conocer la posición y el movimiento tanto de la estrella, la que se oculta, como del asteroide, el que ocultará a la estrella con suficiente detalle. Aquí es donde Gaia ayudó. Gaia determina las posiciones y movimientos de muchas estrellas de nuestra Vía Láctea y con su primer lanzamiento inmediatamente el campo se transformó y mejoró. El área prevista para captar potencialmente la ocultación empezó a reducirse y ha ido reduciéndose desde entonces con cada nueva publicación de datos de Gaia. Como vemos en el gráfico,
aumentaron la detección de ocultaciones estelares a partir del año 2014. Vamos a ver un ejemplo clarísimo de este evento. El 5 de octubre de 2017, la luna Tritón de Neptuno pasó enfrente de una estrella. Esto se conoce como la ocultación de un satélite natural. Cuando en su movimiento relativo Tritón pasa frente a la estrella, primero oculta la atmósfera de Tritón, luego el cuerpo, como estamos viendo en el gráfico, y luego vuelve a aparecer la estrella en la atmósfera del otro lado. Si la estrella pasa justo por el centro del objeto, vemos un pico central llamado Central Flash. Y esto es muy importante para determinar las propiedades de la atmósfera. Entonces, lo primero que se hizo fue una primera aproximación sobre por dónde pasaría esa sombra, y el error era muy grande. Utilizando los datos de Gaia, no solamente de las estrellas, sino también de la posición de Tritón, obtenida con muchísima precisión por el satélite Gaia, se pudo reducir el error de esa franja por donde pasaría la sombra de Tritón y de esa forma concentrar todas las observaciones en esa franja. Aquí vemos a Neptuno más brillante, a Tritón ahí, y a medida que se oculta podemos ver la curva de luz de la estrella. Justo en el momento del Central Flash es cuando pasa la estrella por el centro de Tritón. Ese pico tan pronunciado exactamente en el centro de la curva nos da información sobre incluso los vientos que hay en la atmósfera de Tritón. En este mapa podemos ver todos los observatorios implicados en esta observación, y fue una campaña enorme y con unos resultados muy importantes que se pudieron obtener desde la Tierra utilizando datos del sistema Gaia. En este gráfico podemos ver cómo fue incrementándose la cantidad de objetos de asteroides, más que nada, a medida que vamos del DR2 al DR3, 14.000 a 157.000, y esperamos que en el DR4 ya subamos a 350.000 objetos. Este es un mapa de lo que sería la distribución de asteroides de nuestro sistema solar visto desde el Polo Norte. Y si vemos a los objetos cercanos a la Tierra, los NEAs, podemos ver que tienen unas inclinaciones un tanto mayores. Para tener una idea del impacto de la precisión en la determinación de la órbita de los asteroides, vamos a tomar como ejemplo un asteroide en particular. En este asteroide tiene unos 5 kilómetros de diámetro y está en el cinturón principal de asteroides. Antes de la determinación de la órbita por Gaia, se utilizaban los telescopios para determinar su órbita con la astrometría. Con ello se podía determinar que el asteroide estaba en el lugar donde estaba o en una nube de puntos de probabilidades alrededor de ese objeto, como podemos ver en el gráfico. Con la determinación de la órbita usando los datos de Gaia, podemos incrementar esta precisión para que esa nube de distribución de puntos de donde podría estar ese asteroide se restrinja a esos puntos verdes que observamos en el gráfico. Esta nube de puntos es casi del tamaño del mismo objeto, de unos 5 kilómetros. Por lo que estamos determinando la posición de un objeto de 5 kilómetros a casi 2 unidades astronómicas de la Tierra en el cinturón de asteroides con una precisión de en torno a unos cuantos kilómetros. Esto sí que es algo increíble en cuanto a la precisión obtenida por este satélite. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y espero verlos pronto en un siguiente video. No dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todas las personas que creas les guste este tipo de contenidos. Muchas gracias.